La historia del albañil. ¿Has oído alguna vez la historia del albañil? Dice así: había 3 albañiles trabajando uno al lado del otro. Cuando les preguntaron qué estaban haciendo, el primer albañil respondió: estoy poniendo ladrillos. El segundo albañil dijo: estoy construyendo un muro. Pero el tercer albañil respondió: estoy construyendo una catedral. El primer albañil veía su trabajo solo como una tarea, el segundo lo veía como un proyecto, pero el tercero lo veía como un propósito grandioso. En la vida, todos tenemos nuestros propios ladrillos que colocar. Depende de nosotros decidir cómo vemos nuestro trabajo. ¿Nos limitamos a hacer las cosas como es debido o realmente abrazamos nuestra vocación con pasión y propósito? Dediquemos un momento a reflexionar sobre la historia del albañil. ¿Cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para ver el panorama general y encontrar sentido a nuestras tareas cotidianas? Recuerda que todos tenemos el poder de convertir nuestras acciones ordinarias en algo extraordinario. Esforcémonos por ver el propósito divino que hay detrás de todo lo que hacemos. Colosenses 3:23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no para los hombres, sabiendo que de Dios recibiréis la recompensa de la herencia. Soy de Dios. El trigo y la cizaña. En un tiempo muy lejano, en una tierra agraciada por el toque de lo divino, vivía un agricultor de gran sabiduría y paciencia. Sus campos eran testimonio de su dedicación, cada surco recto como una flecha, cada semilla sembrada con un propósito. Los cultivos que cultivaba no eran meras plantas, sino símbolos de conexión con la tierra y el cielo. Entre ellos, el trigo ocupaba un lugar de honor, pues era el pan de la vida, que sustentaba tanto el cuerpo como el espíritu. Una tarde, bajo un cielo pintado con los suaves matices del crepúsculo, el granjero sembró su trigo con esmero, cada grano una promesa para el futuro. Pero mientras el mundo dormitaba, un vecino envidioso, envuelto en la amargura de los deseos insatisfechos, se arrastró como una sombra por el campo. Con mala intención, sembró cizaña entre el trigo, malas hierbas que tenían un engañoso parecido con el trigo en su juventud, pero que carecían de valor y eran tóxicas en la madurez. Cuando los primeros rayos del sol despertaron al mundo, el trigo y la cizaña brotaron juntos, y sus raíces se entrelazaron en el abrazo de la tierra. Pasó el tiempo, y los criados del labrador se dieron cuenta de que las plantas indeseables se mezclaban con el trigo. Corrieron hacia su amo, con el corazón encogido de preocupación. «Maestro», le imploraron, «¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde le viene entonces la cizaña?» El labrador, que comprendió inmediatamente el meollo del asunto mejor que nadie, respondió con una calma nacida de la fe profunda: «Un enemigo ha hecho esto». Los criados, deseosos de proteger la cosecha, se ofrecieron a arrancar la cizaña, pero el labrador, con sabiduría, les detuvo. «No», dijo, «no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. En aquel tiempo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla,
pero recoged el trigo en mi granero. Y así, el trigo y la cizaña crecieron uno al lado del otro bajo la atenta mirada del labrador, hasta que llegó la siega. Los segadores, guiados por la sabiduría de su amo, separaron lo verdadero de lo falso, lo valioso de lo inútil. El trigo se reunió en el granero, símbolo de la justicia y del cumplimiento de las promesas hechas bajo el cielo crepuscular. La cizaña, atada y apartada del campo, servía de recordatorio de la presencia de la adversidad y la malicia en el mundo, pero también del triunfo de la sabiduría y la paciencia sobre tales pruebas. Moraleja: la historia del trigo y la cizaña no solo es un relato sobre la agricultura, en realidad es un versículo bíblico, una metáfora profunda sobre la conveniencia de lo bueno y lo malo en la vida. La enseñanza central radica en la paciencia y la sabiduría para enfrentar las adversidades y las malicias. Así como el agricultor decidió dejar crecer juntos al trigo y a la cizaña hasta el momento de la siega, se nos invita a reconocer que en nuestra propia existencia, las dificultades y los retos crecen junto a nuestras virtudes y logros. La precipitación por erradicar lo negativo puede llevarnos a perder también lo valioso. Esta parábola nos insta a desarrollar discernimiento, entendimiento que cada situación, persona o pensamiento en nuestra vida tiene su momento y lugar, y que la prudencia debe guiar nuestras acciones. El agricultor, con su enfoque pausado y considerado, simboliza la importancia de la fe y la confianza en el proceso natural de la vida, sabiendo que al final, lo justo y lo verdadero serán separados de lo falso y lo dañino. La moraleja nos recuerda que no es nuestra tarea precipitarnos a juzgar o a actuar impulsivamente ante las adversidades o la maldad. En cambio, se enfatiza la importancia de cultivar la paciencia, mantener la fe en el orden natural y moral del universo y confiar en que, al final, la sabiduría y la justicia prevalecerán. En nuestras manos está la capacidad de coexistir, aprender y madurar junto a los desafíos, hasta que llegue el momento adecuado para la resolución y el entendimiento. Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y las tardías. También ustedes, tengan paciencia y refuercen sus corazones, porque la venida de Dios está cerca. Este versículo invita a la paciencia y a la fe en tiempos de espera y adversidad, comparando la actitud que se debe tener ante las pruebas de la vida con la paciencia del labrador que espera el fruto de su cosecha, a pesar de las incertidumbres y las dificultades que puedan surgir. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Este versículo se vuelve una temática central en la parábola al enfatizar la importancia de la perseverancia y la fe en el proceso de hacer el bien, a pesar de las adversidades y los desafíos que puedan presentarse, como la presencia de la cizaña entre el trigo. La exhortación a no cansarse de hacer el bien subraya la idea de que nuestras acciones y decisiones, basadas en la paciencia y la bondad, eventualmente darán frutos positivos. Y aunque el mal y la malicia puedan prevalecer temporalmente, la promesa de cosechar a su tiempo refleja la sabiduría del agricultor en la parábola, quien decide esperar hasta la siega para separar el trigo de la cizaña, confiando en que el momento adecuado revelará y recompensará el verdadero valor de su paciencia y su fe.
Había una vez un rey que tenía 4 esposas. Él amaba a su cuarta esposa. Era hermosa y la adornaba con ricas vestiduras y la complacía con las delicadezas más finas. Solo le daba lo mejor. También amaba mucho a su tercera esposa y siempre la exhibía en los reinos vecinos. Sin embargo, temía que algún día ella se fuera con otro. Su segunda esposa era su confidente y siempre se mostraba bondadosa, considerada y paciente con él. También la amaba. Cada vez que el rey tenía un problema, confiaba en ella para ayudarle a salir en tiempos difíciles. Pero la primera esposa del rey era una compañera muy leal y había hecho grandes contribuciones para mantener tanto la riqueza como el reino del monarca. Sin embargo, él no la amaba, y aunque ella sí le amaba profundamente, él apenas se fijaba en ella. Un día, el rey enfermó y se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo. Pensó acerca de su vida de lujo y caviló. Ahora tengo 4 esposas conmigo, pero cuando muera, estaré solo. Así es que le preguntó a su cuarta esposa: te he amado más que a las demás, te he dotado de las mejores vestimentas y te he cuidado con esmero. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a ser mi compañía? Ni pensarlo, contestó la cuarta esposa, y se alejó sin decir más palabras. Su respuesta penetró en su corazón como un cuchillo filoso. El entristecido monarca le preguntó a su tercera esposa: te he amado toda mi vida. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a estar conmigo y hacerme compañía? No, contestó su tercera esposa. La vida es demasiado buena. Cuando mueras, pienso volverme a casar. Su corazón experimentó una fuerte sacudida y se puso frío. Entonces preguntó a su segunda esposa: siempre he venido a ti por ayuda y siempre has estado allí para mí. Cuando esté muriendo, ¿estarás dispuesta a hacerme compañía? Lo siento, no puedo ayudarte esta vez, contestó la segunda esposa. Lo más que puedo hacer por ti es enterrarte. Su respuesta vino como un relámpago estruendoso que devastó al rey. Entonces escuchó una voz que dijo: yo estaré contigo y haré lo posible para que te sientas mejor. El rey dirigió la mirada en esa dirección, y allí estaba su primera esposa. Se veía delgada. Su aspecto era triste. Profundamente afectado, el rey dijo: gracias. Tú me das lo que yo no te di cuando estaba bien. Bendita seas. En realidad todos tenemos 4 esposas en nuestras vidas. Nuestra cuarta esposa es nuestro cuerpo. No importa cuánto tiempo y esfuerzo invirtamos en hacerlo lucir bien, nos dejará cuando muramos. Nuestra tercera esposa son nuestras posesiones, la condición social y la riqueza. Cuando muramos, irán a parar a otros. Nuestra segunda esposa es nuestra familia y amigos. No importa cuánto nos hayan sido de apoyo a nosotros aquí, lo más que podrán hacer es enterrarnos. Pero nuestra primera esposa es nuestro espíritu, frecuentemente ignorado en la búsqueda de la fortuna, el poder y los placeres. Sin embargo, nuestro espíritu es lo único que nos acompañará donde quiera que vayamos, incluso después de la muerte. Aquí y ahora tenemos la privilegiada oportunidad de empezar a cuidar, amar y cultivar nuestro espíritu como se lo merece, lógicamente sin descuidar a nuestra familia y amigos, y manteniendo nuestro cuerpo lo más sano posible. ¿Y tú? ¿A cuál atiendes con más dedicación? Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Soy
Había un hijo al que no le gustaba vivir en la casa de su padre por la constante irritación de su parte. Si no vas a usarlo, apaga el ventilador. La TV está encendida en la sala donde no hay nadie. Apágala. Cierra la puerta. No gastes tanto el agua. El chico había tenido que tolerar a su padre hasta cierto día en que recibió una invitación para una entrevista de trabajo. Tan pronto como consiga el trabajo, voy a dejar esta ciudad. No escucharé ni una queja más de mi padre, fue lo que pensó. Cuando salía de la entrevista, el padre le aconsejó: responde todas las preguntas que se te hagan sin dudar, incluso si no sabes la respuesta, menciónalo con confianza. El hijo llegó al lugar de la entrevista y se dio cuenta de que no había guardias de seguridad en la puerta, aunque la puerta estaba abierta hacia afuera. Probablemente era una molestia para las personas que pasaban o entraban por ahí. Así es que cerró la puerta y entró. En ambos lados del camino pudo ver flores hermosas, pero el jardinero había dejado la llave abierta y el agua de la manguera no dejaba de correr. El agua se desbordaba en el camino. Así es que él levantó la manguera, la cambió de lugar y la puso más cerca de otras plantas que la necesitaban. Luego, no había nadie en el área de recepción. Sin embargo, había un anuncio donde decía que la entrevista sería en el primer piso. Así es que subió lentamente las escaleras. Entró en el pasillo con algo de nervios y luego pisó un tapete de bienvenida, colocado cerca de la puerta, pero se dio cuenta de que estaba boca abajo. Así es que se agachó y enderezó el tapete con algo de irritación. Vio a muchos hombres entrar a la sala de la entrevista y salir inmediatamente por otra puerta. Así que no había manera de que alguien adivinara lo que se estaba preguntando dentro. Pero cuando llegó su turno, él se detuvo ante el entrevistador con cierta preocupación. El responsable tomó sus papeles y, sin mirarlos, preguntó: ¿cuándo puedes empezar a trabajar? Él pensó: ¿será una pregunta capciosa que se está haciendo en la entrevista o es en serio que me están ofreciendo ya el trabajo? ¿Qué estás pensando?, preguntó el jefe. No le hacemos preguntas a nadie aquí, dijo, pues creemos que a través de ellas no podremos evaluar las habilidades de alguien. Por lo tanto, nuestra prueba es evaluar las actitudes de la persona. Hicimos algunas pruebas basadas en el comportamiento de los candidatos y observamos a todos a través de cámaras de seguridad. Ninguno de los que vinieron aquí hoy hizo nada para arreglar la puerta, la manguera, ni el tapete de bienvenida. Tú fuiste el único que lo hizo. Por eso decidimos seleccionarte para el trabajo, dijo el jefe. Aquel joven, que siempre solía molestarse con la disciplina de su padre, no fue hasta ese momento en que se dio cuenta de cuán importante era y que gracias a ello había conseguido su primer trabajo. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y las reprensiones de la disciplina son el camino de la vida. Ella era una joven de singular belleza a los 18 años, época en la que eligió compartir su vida con su esposo, sumergiéndose en el amor y construyendo su propio hogar. Criada bajo los estrictos cánones de las tradiciones, dedicó su existencia a su compañero y a la crianza de sus hijos, entregándose con toda la devoción de una mujer y madre. Renunció a sus propias necesidades para cumplir con aquel compromiso, tanto religioso como social, satisfaciendo y sirviendo en todo. Fue entonces cuando empezó a desvanecerse para sí misma. Sí, se desvaneció para sí misma,
inmersa en el cuidado de sus hijos, en su educación, atendiéndolos en cada una de sus necesidades. Los necesitaban para su formación y ella se convirtió en una madre excepcional. Era su deber, su deseo de forjar seres humanos de valor. Y así, se olvidó de sí misma. Pensar en traicionar a su esposo, nunca. Ya le pertenecía. Y esa no es la conducta de una cristiana y una dama de buena crianza. Se olvidó de sí misma durante años, tal vez décadas, sin percatarse de que tanto su mente como su cuerpo le presentaban la cuenta. Un accidente le fracturó la pierna y desató en su subconsciente una crisis de ansiedad y pánico. Señales de que algo no marchaba bien. A pesar de ello, no escuchó a su cuerpo y dejó de lado aquello que le ofrecía un atisbo de independencia. Y continuó olvidándose de sí misma. Cuando sus hijos crecieron y la transformaron en su servidora, dedicándose a satisfacer sus necesidades, cuidando a los nietos y preparando alimentos. Todo ello entre gritos y desprecios de aquellos a quienes había entregado tanto amor. Para ellos, ella ya no significaba nada. Se olvidó de sí misma. Y su compañero ahora anhela emprender su propio camino, creyendo haber cumplido ya sus deberes paternales, sin más ataduras. Se olvidó de sí misma, sin darse cuenta de que ya no contaba con un compañero. Él, desde hace años, la había dejado atrás. Su infidelidad y sus nuevos hijos debieron haber sido razón suficiente para despertarla a la realidad. Pero optó por engañarse a sí misma. Y ahora, sola, al borde de la vejez y plagada de enfermedades, muchas de las cuales brotan de su mente, mira atrás y contempla su vida. Fue esposa y madre antes que mujer, olvidando su propio valor ante todo y todos. Debió haberlo visto, pero no lo hizo. Si pudiera ofrecer un consejo a cualquier mujer entregada a su esposo y a sus hijos, sería este: no olvides ser mujer. No te olvides de ti misma. Busca tu independencia y labora para no depender de nadie más. Deja ir todo. Aún estás a tiempo. Comienza a vivir, viaja, encuentra tiempo para estar con amigas. No permitas que la vida te robe tus mejores años. Recuerda,